que para soñar no hay que cerrar los ojos, sino leer un libro. Leer pues es como esa conexión con el mundo, ¿no? Y la lectura te acerca a eso, ¿no? Como a entender otras dinámicas, digamos, que de lo que pasa en todos lados, ¿no? No solo de pronto como lo que tiene uno cerca, sino poder expandir la mente. Soy Marcela Escobar Aparicio, líder de esta iniciativa de lectura que se llama Picnic de Palabras, que ya lleva, este año cumplimos 12 años de haber empezado en un parque en Alcalá, en Bogotá. Y después de todo este tiempo, nos animamos a sacar una colección de libros con 4 autores que hacen parte de un colectivo que se llama el colectivo Coro Coro. Y nos soñamos llevar estos libros divinos que teníamos a la ruralidad colombiana. Y hoy estamos aquí reportando desde la vereda El Hato, en La Calera, en Cundinamarca, que es tan cerca, pero tan lejos. Entonces esta idea de decir cómo podemos llegar a estas familias, a estos niños, contagiarlos por el amor, por la lectura que sentimos todos nosotros. Y bueno, eso nos trajo aquí, es el motor de este proyecto. Y aquí tuvimos hoy los 4 autores compartiendo los libros, firmándolos, leyéndolos, haciendo historias con los niños y las familias. Y bueno, con el ánimo de seguir andando este proyecto y esta idea en más lugares de Colombia. Buenas noches, gigante monstruo debajo de la cama. ¿Dónde está el monstruo debajo de la cama? ¿Lo ven? ¿No? O sea, no hay monstruo. Buenas. Listo. Hola, mi nombre es Carlos Díaz Consuegra, soy autor e ilustrador. Soy el autor del libro Bú. Bú es una historia que permite que podamos empezar a sentir menos miedo en la medida en que vamos reconociendo el espacio que habitamos en la oscuridad, sobre todo antes de ir a dormir. Buenas noches, monstruo horroroso que se asoma por la ventana. ¡Ay, mamá! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En esta? Es que mira, es que son las cositas. ¿Y acá? ¿Tú lo ves? No. ¿Tú ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Sí? ¿Tú también lo ves? O sea que tampoco hay un monstruo en la ventana. Animales, muy bien. Vamos a ver qué pasa, sale el sol. ¿Qué hay acá? Unas líneas, sí. Soy Dipacho, soy autor de libros para niños, escribo, ilustro. Creo que hay muchos, digamos, como pensamientos, formas de ver el mundo, ideología, muchas cosas que hay detrás de un libro que pueden hacer que un niño empiece a tener como reflexiones frente a la vida, y eso me parece que es importante. Y porque ahí empieza todo. Creo que con libros cerca, yo me crié en una casa llena de libros, en la casa de mi familia, de mis abuelos, y creo que es una invitación y una estimulación súper importante para imaginar, porque para soñar, hace poquito escuché una frase que decía que para soñar no hay que cerrar los ojos, sino leer un libro. Entonces me gusta decir. Porque desafortunadamente en las condiciones que tenemos en nuestro país, por lo menos a veces hay dificultades para que en estos espacios hayan libros. Entonces es importante que los niños tengan la oportunidad de tener libros en las manos. Porque en la ruralidad hay menos acceso. Entonces este proyecto nace pensando en cómo llegar a esas personas que tienen menos acceso y además sensibilizándolas, porque no es solo venir y dejar los libros, es decir, ¿cómo hacemos que Picnic dure un poquito más? Y es leyendo y además dejando esos libros en manos de esos lectores que están encantados con estas historias, estas ilustraciones, para que sigan queriendo leer. Es generar y dejar la semillita del deseo de leer desde el alma. La lectura es ante todo un juego de la imaginación, entonces de ahí en adelante nos hace reflexionar, pensar en la vida. No nos enseña nada, sino que pretende es como mostrarnos el mundo, abrir los ojos al mundo, ¿no? Entonces por eso yo creo que es muy importante en una edad en la que uno justamente está despertando
a la conciencia del mundo. Y lo que vamos a hacer es ensamblar el cuadernillo para poder empezar a trabajar nuestra historia con el arriba abajo. Rodeada de libros, me parece que eso le ha ayudado mucho con su lenguaje. Ella desarrolló muy rápido como su habilidad con el lenguaje y también la creatividad. Me parece que es una actividad importante para hacer en familia también, porque siento que nos acerca, todas las noches leemos juntas, entonces es un momento también como muy íntimo que genera como una conexión súper especial. Para ella, pues para desarrollar su imaginación, para enseñarle a leer ahorita que está en esa etapa, y no, es algo fundamental para no solamente ahorita de niños, sino para toda la vida. Pues me parece súper porque es una actividad que nos dialoga y nos comunica con el mundo que uno, como te digo, como que uno despeje su mente para hacer historias, cuentos o dibujos en una actividad grupal. Didier, ¿a ti te gusta leer? A veces. A veces, ¿y cuál es tu libro favorito? Soy vaga. ¿Soy qué? Soy vaga. ¿Y qué, de qué se trata? Es una pelota. ¿De una pelota? ¿Y qué hace la pelota? Sube y baja. Me parece muy chévere, maravillosa la oportunidad que nos dieron hoy, y pues que ojalá no sea la primera vez, sino que vengan muchas más. Porque llevar libros a lugares donde no es tan fácil el acceso, donde no hay librerías, donde no hay bibliotecas, son puentes imprescindibles, porque muchas veces se puede estar demorando ese primer contacto con un libro y ¿por qué? Simplemente porque no estaban ahí. La ruralidad tiene un montón de cosas para aprender, entonces es simplemente llevar alguito más, o sea, no para sacarlos de estos contextos maravillosos, para encerrarnos a leer, porque también se puede leer abajo de los árboles, pero yo creo que es eso, que se puede ganar mucho tiempo acercando los libros. Después, cada quien tendrá ese contacto con el libro y podrá elegir y podrá tener el gusto por la lectura o no. Pero lo que creo que es importante es que no se pierdan la oportunidad de estar en contacto con un libro.